Entras a un taxi, sobre todo en el DF, que eran puros bochos, que le habían arrancado el asiento de delante. Bocho es algo muy, muy mexicano. Ha habido muchos choques culturales. Por ejemplo, la organización del tráfico en México. Si un alemán se sube a un microbús, esto es ya un choque cultural muy, muy, muy grande. Pues es un desmadre. Es un desmadre. Es como que luego que como las puertas que no cierran, ¿no? Sí, como, y la van a hacer así, baja como todavía, como cuando está en marcha el camión. Sí, ahí no entras. O sea, aquí el camión llega, tiene su plan, se para, se abre la puerta, entras, le tienes que enseñar su papelito, tu boleto al conductor, pasas, te sientes y es puntual, llega y siempre va al mismo camino. Allá, pues ahí está tapada la calle, pues me doy vuelta para allá y me voy para acá y no sé qué. Es muy, muy, muy diferente. Y sobre todo en el DF, el tráfico es un desmadre. Y pues, entras a un taxi, entrabas a un taxi en ese entonces, que era un bocho, que le habían arrancado el asiento de delante. Entonces, de nalgas vas primero, te metes y te dejas caer así. Y pues no faltaba el hoyo en el piso de que puedes ver aquí a tu lado, ahí está el hoyo, puedes ver estar pasando la calle por abajo. Eso no existe aquí, ¿no? Yo conocí la Ciudad de México como más tarde que tú, y eso de los bochos solo era como en el norte de la Ciudad de México o era en toda la Ciudad de México. No, era en toda la Ciudad de México. Cada taxi eran blancos y verdes y eran puros bochos. Y la segunda vez que regresé bien a México, ya no había. O sea, ya quitaron todos, claro que sí, pues los bochos, el motor fue diseñado, ¿qué? En 1940 o algo así. Entonces, con todo el smog y todo, está difícil. Sí. Claro que sí, pero pues así como que yo siento que el bocho es algo muy, muy mexicano, ¿no? Entonces, la ciudad se veía, cuando yo estuve hace 20 años, la Ciudad de México se veía más mexicano en ese entonces, porque pues, en bochos en todos lados. Y ahorita ya como que, ¿no? Por ejemplo, en la Gustavo A. Madero todavía se ve bastante, pero es sobre todo por las subidas, ¿no? Si vas a un pueblo como Tasco, ¿no? Donde hay mucha montaña, pues, sí, ¿no? Como, sí. Y bueno, pues en la Gustavo Madero, si subes el cerro, como que mejor no. Nosotros siendo güeros, mejor no vamos, pero... Una vez fui, pero acompañado. Sí, y sí se ve todavía mucho bocho. Lo que he vivido también es la cultura de que, o sea, el bocho, si tienes el motor y se te rompe algo, pues con un poquito de cinta y un poquito así, no sé qué, puedes arreglar tú mismo tu carro. Ahorita si tienes un carro nuevo y se te rompe algo, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Y pues en ese entonces había los talleres en la calle, la gente arreglando ahí nada más, bien o mal su carrito. Eso ya no lo puedes hacer. Sobre todo aquí, ¿no? No, en Alemania es más complicado, ¿no? Es todo más oficial, ¿no? Ya. Por ejemplo, a ver, explica a la banda la onda del TÜV aquí en Alemania. ¿Cómo es eso, no? Para empezar... Es que para todas las reglas. A ver, ¿qué es TÜV? TÜV. Technischer Überwachungsverein. Ok, como la Asociación de Vigilancia Técnica. Exacto. Existe en todos lados. Es un Verein, quiere decir que es algo que es como que para el bienestar de la comunidad. Sí, ándale. Entonces, hay ciertas reglas de impuestos con estas personas y todo, pero ellos para cualquier cosa que es técnico. Imagínate, tenemos aquí... la feria de Libori. Entonces, antes de que cualquier carrusel, cualquier montaña rusa o lo que sea que ponen, viene un señor del TÜV y checa cualquier tornillo, checa cualquier asiento y todo. Tenemos aquí unos muñecos que sientes que llenas de agua, o sea, son como de plástico, los llenas de agua para que tengan el peso y los montas en la montaña rusa para que se den 10 vueltas y pueden estar viendo si realmente funciona. Y esto... Eso me encantaría grabar algún día, estaría cagadísimo. Y esto existe para todo, los elevadores. Aquí, si quiero abrir el chingón, tiene que venir el TÜV a checarme la ventilación. Tengo que tener un certificado, vinieron, checaron, todo está en orden. Y esto existe para los carros. Cada 2 años, el carro tienes que ir al taller y el taller manda a la persona que te checa el carro. Tienes que pagar y te ponen atrás en la placa, te ponen una estampita
que dice, check. ahí está hecho, y ahí en la placa para que la policía Claro. te puede multar si no Sí. cumples Ándale. las reglas. Es que si no la traes, Sí, la policía sabe. Y Son diferentes colores y te cuesta mucho si no cumples con las reglas. Si quieres que circule tu carro y hay alguna falla, no te van a dar tu plaquita, entonces la tienes que arreglar, pero así aseguran que todos los carros que circulan aquí están más o menos bien. sí. Para decir como cosas así de como en México que, no sé, güey, que ves un coche y falta de repente como, no sé, la mitad del coche, pero Sí. todavía sigue moviendo. Sí. Pues aquí no es tan fácil de que No, lo pues veas. uno no es tan fácil y dos no lo puedes hacer. Y aparte, por ejemplo, aquí tenemos la semana en Semana Santa, el Viernes Santo, para nosotros es Karfreitag. Ya. Se escribe con K aquí. Karfreitag. Ya, pero lo cambiaron ya a Karfreitag, de coche de inglés. Y aquí se juntan muchos que Sí. enchulan su máquina. Están Los de así. tuning, ¿no? Sí, exacto. Pero todo esto, lo que cambias en tu carro, tienes que venir primero con el TÜV, tienen que tomar el papel del carro y lo tienen que anotar y tienen que aprobar que está seguro y que está bien y no sé qué. Entonces, en ese día la ciudad de Paderborn gana un chingo de dinero porque paran policías en todos lados y siempre y cuando ves un carro así enchulado, chingón, pues lo paran y checan. A ver, ahí está. El spoiler, o no sé, o el volante es nuevo, es diferente, o las llantas sobresalen del carro o no. Y todo esto te lo checan, y si no, Vámonos. ya ándale, te multan bien chido. Y así se financia muchas delegaciones, ¿no? Que digamos. Por Sí. ejemplo, en Bielefeld pusieron también uno de radar que saca como unos Ya. 8 millones, 10 millones del Ostwestfalen-Damm Exacto. al año, ¿no? Ya, al año. por- Yo ya pagué 2 veces. Sí. Solo en las 2 semanas que estamos en Bielefeld, ya pagué 2 veces. Ya. Y luego el otro en la autopista, no, Sí, sí, sí. una locura. Y Entonces, aquí enfrentito, yo aquí trabajo, tengo mis caritos de entrega, pero llegan y me multan porque aquí enfrente no puedes pasar supuestamente en el carro, que cuesta 55 euros. ya. Es Ala. un chingo. Como si tú te paras Si acá. no me paro aquí más de un minuto, no falta el pendejo que llega con la cámara, le saca el foto y sale el boletito, te lo pone en las parabrisas. 55 euros. Como más ¿Cómo de- está el peso? ¿20? Sí, a 20. Más o menos. Sí. Pues entonces 55 por mes. Sí, Es un chingo. sí. Nada más. Bueno, pues en mis cuentas de mi negocio ya lo tengo así como que 1 o 2 veces al mes. Está como que calculado de que va a venir la multa. Oye, y en la Martín Carrera conociste también tu hoy en día esposa. En la Martín Carrera conocí a mi esposa. Es... En el Tauro, alguna vez me lo comentaste. La anécdota. no sé, de hecho no sé si existe todavía el gimnasio, pero ella, bueno, yo sabía cuando iba a regresar a Alemania, Ajá. iba a querer estudiar deporte. Ok. Antes de hacerme chef, iba a querer estudiar deporte, entonces me gustaba entrenar, jugaba fútbol americano pues entonces yo iba a entrenar ahí cada noche. Pero pues, yo creo, lo que pasa es que el gimnasio entrabas y pasabas, la entrada era una estética. Ajá. Entonces ahí estaban peinándose y todo. Y después pasabas y llegabas al gimnasio que se llamaba Tauro. No creo que siga existiendo. En otra ocasión lo describiste como un gimnasio de mala muerte. Exacto.